Analítica, una vez más, en el contexto de sus foros y conversaciones que hemos llamado Venezuela Optimista, sigue apoyando las diferentes expresiones del emprendimiento en el país. En esta ocasión lo haremos con algunos ejemplos exitosos en el barrio caraqueño de Petare y que se sumarán a los múltiples emprendimientos que se vienen produciendo a todo lo ancho del país. Esa es la respuesta que le da una población resiliente a las dificultades por las que actualmente atraviesa Venezuela. En esto estamos trabajando de la mano del psiquiatra Pedro Delgado de la Fundación Humana, que lleva largo tiempo en esa muy importante parte de nuestra capital. Pedro Delgado nos acompañará en este diálogo con los diferentes emprendimientos. Yo creo que quizás lo ideal en este caso, porque él es el que lo ha manejado hace tiempo, nos explique un poco la dinámica de este foro en que va a presentar, tengo entendido, a 5 emprendimientos diferentes y que es consecuencia de uno que hicimos hace mucho tiempo, él y yo, que se llaman Los Barrios Hablan, que pusimos en contexto a lo que está ocurriendo en La Vega, y lo que está ocurriendo en Petare. Este fue el origen de todo este proceso y ahora estamos yendo ya a lo más específico, a lo que se está haciendo en Petare. Tienen la palabra, Pedro, y este evento es tuyo. Gracias, Emilio. Primero, por supuesto, como siempre, la gratitud. La Universidad Metropolitana, digamos, quien nos está alojando en esta magnífica sala, que nos ofreció su apoyo. Muchísimas gracias a la Universidad Metropolitana, fundamentalmente en la persona de Adolfo Kerman. Por supuesto, Emilio Figueredo, que siempre acertado en la escogencia de sus temas y en esta oportunidad muy alegre y también con una alegría compartida con nosotros, y creo que debe ser con todos los venezolanos que se acaban de ganar un importante premio, que es un premio a la constancia, a la perseverancia, a la profundidad, el aporte. Y esto que estamos haciendo hoy es una de las sensibilidades, digamos, de Emilio, una persona sensible, que ahorita hablábamos, bueno, es un melómano, y es muy sensible, digamos, a los asuntos sociales. Y en este caso estamos hablando de eso, de qué está ocurriendo en nuestros barrios. Y ya decía Emilio que el año pasado hicimos un encuentro entre el barrio Petare y el barrio de La Vega, en la persona del padre Alfredo Infante. Hicimos la presentación y el encuentro de emprendimientos de un barrio y el otro, en un intento de unir y enlazar los barrios, que fue muy exitoso. Este año venimos con Petare Habla, y él decía que tengo años de vinculación con Petare, lo cual es cierto. Yo como médico, soy médico psiquiatra, y como médico hice mi formación, digamos, premédica reciente antes de graduarme, mi internado en el Hospital Pérez de León de Petare. Eso me vinculó a los barrios de Petare, porque en esa época, estamos hablando años 68, 69, en esa época nos adentrábamos a los barrios a las 2, 3 de la mañana a atender un parto, a lo que se requiriera, porque hacíamos atenciones domiciliarias. Y eso me vinculó afectivamente a Petare, y siempre he tenido, digamos, una inclinación especial por Petare por esa razón, porque tuve la posibilidad de conocer a su gente, y en aquella época mi encuentro con un barrio, que era la primera vez que yo realmente me encontré con un barrio, fue extraordinaria. La gente me recibía muy afectuosamente, etc. Eso hizo que recientemente, en unión de Enrique Sierra, a quien le decimos cariñosamente Kiko, nos acercáramos
a un par de años atrás al barrio de Petare y a una organización que se llama Zona de Descarga, liderada fundamentalmente por unos morochos, los morochos Jaime y Jimmy Pérez, que son, digamos, líderes sociales activísimos. Y se nos ocurrió en aquella oportunidad, digamos, utilizar una actividad que había comenzado en la pandemia, que ellos denominaron Cine Platabanda, en donde ellos se ubicaban en una platabanda del barrio de Petare. Ustedes saben que Petare está hecho por estructuras de cemento y las casas tienen siempre una platabanda arriba. Y las platabandas son zonas de encuentro familiar, de encuentro social, ahí se hacen fiestas, ahí se hacen diferentes actividades comunitarias, etc. Y a ellos se les ocurrió la magnífica idea de proyectar cine. Entonces le proyectaban cine y como Petare son unas montañas, entonces se forma así como una especie de anfiteatro frente a la platabanda y ahí proyectaban cine de contenido y después comentaban las películas y ahí fueron surgiendo actividades y se nos ocurrió en aquella oportunidad, porque ellos hacían también platabanda música, ¿por qué no presentábamos una, digamos, agrupación de proyección nacional e internacional? Y hablamos con nuestros amigos de Desorden Público y presentamos a Desorden Público. Eso fue un acontecimiento, estamos hablando de diciembre del año 21. Okay. Y entonces, a partir de ese momento, comenzó una dinámica de entusiasmo en el barrio, donde se fueron formando una cantidad de emprendimientos y hoy en día tenemos una cantidad de emprendimientos liderados, por supuesto, siempre por Zona de Descarga. Kiko y yo decidimos hacernos padrinos de esta actividad y hemos estado apoyando modestamente con nuestro aporte lo que ellos hacen y eso se ha convertido en una dinámica de crecimiento increíble. Hoy les vamos a presentar no 5, sino 6, digamos, emprendimientos muy interesantes, porque son emprendimientos que no solamente tocan la fibra social, sino tocan muchas fibras, la fibra creativa, la fibra de la autosostenibilidad, del emprendimiento, digamos, con proyección futura, el área educativa, muy importante, la innovación, el turismo. O sea, vamos a tocar áreas muy interesantes. Y cuando hablo de estas áreas, pareciera que uno estuviera hablando de áreas que no pertenecen a los barrios. Y resulta que en los barrios hay una riqueza impresionante, una riqueza increíble de gente y de situaciones que van ocurriendo. Porque generalmente identificamos los barrios solamente con la parte negativa, la violencia, ¿entiendes? El malandrismo, etcétera, ¿no? Y eso es una pequeñísima parte de los barrios. O sea, más del 90% de los barrios son gente pujante, con una riqueza personal, espiritual, con una apertura, con unas ganas de hacer cosas y con una necesidad enorme de expresarse. Y eso es lo que vamos a presentar hoy. Les voy a ir presentando y se los voy a anunciar para que sepan. Vamos a presentar un producto que se llama, una iniciativa que se llama Pentacromo, que es una iniciativa creativa, digamos, envuelta en la producción cinematográfica. Vamos a ver el proyecto Platabanda, ya les hablé de cine Platabanda, etcétera. Vamos a ver un emprendimiento educativo extraordinario que se llama Descargando Futuro. Vamos a ver un emprendimiento económico, Catalinas Ilustradas, y ese nombre ya se los vamos a explicar a qué se debe. Vamos a ver un emprendimiento inusitado en un barrio, que es el desarrollo del café. Porque
no sé si ustedes saben, Petare era una zona cafetalera, ¿no? Y finalmente vamos a ver un emprendimiento de ecoturismo. Todas esas cosas ocurren en un barrio y los vamos a ver en personas determinadas que nos van a hablar. Vamos a ser breves, vamos a hacer presentaciones de 4 o 5 minutos que yo voy a ir moderando con la ayuda, por supuesto, de Emilio Figueredo, y Emilio va a hacer un cierre final siempre muy importante. Bueno, ya todavía sigue con el primero que vas a presentar y yo después hago un comentario. Que voy a presentar solamente para hacer un comentario. Fíjense todo lo que está ocurriendo. O sea, ya la Universidad Metropolitana y Petare se están acercando. Es impresionante. Y hemos hecho cantidades de actividades aquí. El otro día se presentaron unas escuelas de baile de Petare. Fantástico fue eso. Yo estuve ahí. Fantástico. Estupendo. Y así adelante. Bueno, nuestro primer presentador, los presentadores se van a ir sentando aquí a mi lado. Nuestro primer presentador es Jaime Pérez, uno de los morochos, indistinguible del otro. Ya ustedes van a ver cuando venga el otro que son igualitos, aunque son diferentísimos por dentro. Por fuera son igualitos, por dentro son diferentísimos. Y ya vamos a ver dos visiones. Jaime, por favor, siéntate aquí. Jaime nos va a hablar de un maravilloso emprendimiento que se llama Pentacromo. Él nos va a dar sucintamente, como les dije, 4 o 5 minutos, lo que es Pentacromo, lo que pretende, lo que se va a abarcar y un poco qué es el contenido de ese programa. Gracias. Bueno, gracias, doctor Pedro Delgado, a Keiko Sierra y por supuesto Emilio Figueredo por esta grandísima oportunidad de expresar lo que estamos haciendo en Petare. Y por supuesto, claro, los barrios hablan, y va a hablar una de las personas que vive en el barrio José Félix Rivas de Petare. Bueno, este proyecto nace, bueno, de una larga experiencia de lo que hemos venido haciendo desde zona de descarga, porque teníamos una inquietud bien importante de darle herramientas y oficios a los jóvenes que han venido involucrándose en los proyectos de zona de descarga, en los programas de zona de descarga, y darle esa oportunidad de darle una herramienta para entrar al campo laboral. Pentacromo tiene ese objetivo de capacitar a los chamos en el área audiovisual, de cine, de realización audiovisual y de uno de los temas más importantes que está desarrollándose en este contexto de comunicación, que es la elaboración de contenido, basado en ejes temáticos importantes. Uno, por supuesto, que es la defensa de los derechos humanos, otro es el tema de la construcción de un tejido social y sobre generar espacios que permitan el pensamiento libre, el pensamiento democrático y el pensamiento de reconocimiento y respeto al que piensa distinto. Pero, ¿cómo hacerlo en realización audiovisual? ¿Cómo narrar esas historias? ¿Cómo vivir esas experiencias? Entonces, se creó este proyecto que tiene una fusión de 2 palabras. El pentaprisma, que es un componente que tiene la cámara fotográfica, y el cromosomas. El cromosoma, por supuesto, que es el elemento que todos los seres humanos contienen. Por supuesto, porque ahí está contenida toda la información de la humanidad. Y desde esa perspectiva conceptual, filosófica, le dimos nombre a ese pentacromo, porque lo que vamos a capacitar a esos chamos y a esos jóvenes desde una perspectiva humana, de una perspectiva de responsabilidad en la comunidad, de una perspectiva de arraigo, de tradición, de identidad, de fuerza, con esa finalidad de narrar historias que viven nuestros barrios. Por lo tanto, Pentacromo se emerge como esos procesos de aprendizaje y de continuidad de un
proyecto tan maravilloso que ha sido Cine Plata Banda, que uno de los compañeros lo va a hablar. Y bueno, y vamos en esta etapa de darle herramientas a esos chamos y que en la segunda y en la tercera etapa, bueno, estamos ya trabajando para no solamente en la realización audiovisual, sino también para el diseño gráfico, doctor, también para la programación y también para esas profesiones emergentes que hoy los jóvenes están interesados. Por supuesto que ahí en el barrio hay talento y hay fuerza y hay creatividad. Déjenme decirles que Pentacromo va a escoger un grupo de jóvenes de alto riesgo, fíjense, de alto riesgo, que pueden convertirse en el futuro en malandros si se les deja por sí solos, y que si se introducen en el mundo del cine, de la creatividad, etcétera, probablemente su vida va a tomar otro camino. O sea, tiene un efecto preventivo muy poderoso esto, y los jóvenes están entusiasmados. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Muchísimas gracias por tu... Bueno, Ahora vamos... quiero comentar un motivo primero de la intervención de Jaime. ¿verdad? Un comentario que es esta idea de Pentacromo me parece absolutamente genial, porque esa capacitación humana de responsabilidad y arraigo es el camino, pero el otro camino, y es el que estamos haciendo a través de este evento, que les recuerdo que está siendo grabado, está siendo transmitido en vivo por YouTube. Generalmente la audiencia en YouTube es grande, mucho más grande de la que está en Zoom, pero Zoom es la que nos permite grabar. Pero lo más importante que sepan ustedes es que esto, al terminar el evento, queda inmediatamente colgado en el canal de Analítica TV, y ahí empieza a ver gente de todas partes del mundo, empieza a ver esto. Ahora, ¿cuál es lo que estamos persiguiendo Pedro y yo cuando empezamos esto, ¿no? Que es no solamente que la gente conozca, sino que la gente se involucre, la gente fuera del barrio, porque la potencialidad que tienen ustedes es inmensa, pero el desconocimiento también afuera lamentablemente es grande, y esto lo que queremos hacer es hacerlo visible y que la gente vea que efectivamente hay toda clase de potencialidad en la medida en que hay una relación mucho más estrecha entre el barrio y el resto de la ciudad, sobre todo en los sitios más allegados. Ya lo estamos viendo con la universidad, que es un paso importante. Yo estoy seguro que después de este foro van a llegar muchos contactos para ustedes interesantes. Tienen la palabra para el siguiente. Pedro. Ok, en esta oportunidad le vamos a dar la palabra a nuestro querido amigo Jorge Díaz Mota, que agradecemos su presencia aquí porque sé que no ha sido fácil para él llegar aquí. Y Jorge nos va a hablar de nuestro emprendimiento social, que es el proyecto Plata Banda. Jorge, tienes la palabra. Okay. Tienes que mirar la cámara. Sí. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por la oportunidad que nos da hoy Analítica de hablar un poco acerca de los proyectos que tiene, en este caso, Descargando el Futuro. Hablar de Cine Plata Banda, es hablar un poco de llevar la esperanza, ¿no? Este proyecto, o este maravilloso y hermoso proyecto, surge en el año 2020, durante la pandemia. Había una situación, incluso hasta de violencia en la zona donde por primera vez se proyectó. Y la situación que todos conocemos. Allí mucha gente estaba en situación de hacinamiento, encerrado, y surge una idea que es justamente llevar las pantallas pues, a la gente para que la gente pudiese entretenerse. Esta idea surgió justamente acerca de la reflexión del compañero Jaime Pérez, viendo la situación, dice, ¿por qué no llevar a la gente algo de entretenimiento, esperanza, para un poco voltear la situación que se venía presentando? Entonces, por primera vez en mayo, creo que fue el 14 de mayo del
del 2020, se colocó una pantalla en la zona 3 de José Félix, donde, bueno, la gente, eso le resultó maravilloso. Era por primera vez durante un tiempo que ya se venía de encerramiento, que la gente pudo, bueno, tener una alternativa. Eso fue maravilloso, la experiencia. Mucha gente, cuando terminó la película, aplaudió, la gente estaba alegre, prendían y apagaban las luces, y a partir de ese momento ya Cine Plata Banda arranca como ya una idea como más formal. Bueno, se fue dando cuerpo hasta, bueno, se empezaron incluso a integrar varios compañeros, entre esos, bueno, yo, que hoy estoy muy activo, me toca la parte operativa, pues, de lo que es Cine Plata Banda, la parte técnica, y la experiencia ha sido maravillosa. Bueno, gente, por poner alguna anécdota, el fin de semana pasado estuvimos apoyando o colaborando con el Festival Euroscopio, el Festival de Cine Europeo, y nos entregan la película en formato Blu-ray. No teníamos en ese momento, y luego los mismos vecinos se movilizaron y consiguieron no uno, sino como 3 aparatos de Blu-ray. Que bueno, el formato que lo había entregado no está un poco ya descontinuado, ¿no?, para el uso. Y las computadoras con que contamos no tienen para leer ese formato. Entonces, eso llama a la reflexión de que en muchos casos la misma gente se integra y la gente se hace partícipe de esta experiencia porque, bueno, se siente motivada. Y es lo que desde Cine Plata Banda queremos llevar, ¿no? Esa esperanza, esa integración, es que la gente se sienta parte, pues, del hecho cultural, el cine sobre todo, llevar el mensaje para que, bueno, la gente tenga más conciencia que sí se puede hacer el cambio. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La experiencia de estar en un cine Plata Banda es extraordinaria. Realmente uno ve a la gente conectada con lo que se está haciendo, y como les dije, se forma una especie de anfiteatro, porque la Plata Banda se coloca estratégicamente, y entonces se ven por lo menos 300, 400 viviendas que están ahí de algunos de los barrios, y eso genera una cantidad de actividad, y como bien decía Jorge, genera, digamos, el compromiso de la gente. Bueno, Emilio, tus comentarios. Bueno, yo creo que como Jorge, como había dicho antes, Jorge, estoy esperando el regreso de mi hijo, que es cineasta, y muchos otros contactos que tenemos Pedro y yo, que estoy seguro que cuando oigan tu intervención vas a ver no solamente respuesta en el barrio, sino fuera del barrio, porque creo que ese es un proyecto fundamental, porque el cine es educación, o sea, el cine es formación, depende evidentemente de lo que vas a utilizar. Entonces vamos a ver si podemos cuadrar, yo te cuadraré contigo, Pedro, para una reunión, para que veamos tanto el espectáculo musical, que también es interesantísimo, porque en el caso de que se pueda dar lo de los Free Convict, ese es un proyecto fantástico, ¿no? Es un proyecto que germinó en el penitenciario de San Juan de los Morros, en el que mi hijo, que ustedes conocerán, que está en este momento en el Paují, durmió ahí como más de 30 días, y les creó un estudio de grabación en la cárcel, cuando estos eran presidiarios. Salieron, y este grupo, los Free Convict, han sido seleccionados 2 veces para el premio Pepsi. O sea que es una manera, y es interesantísima la historia, por eso la contaremos en otra ocasión. Y la idea de las películas, bueno, ya vamos a ver qué podemos hacer en eso, para que justamente traer elementos que distraigan, pero al mismo tiempo instruyan. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Me consta que Free Convict es extraordinario. Realmente me quedé sorprendido cuando lo vi. Ahorita vamos a seguir en el orden y vamos a hablar de un emprendimiento extraordinario en el área educativa. Ustedes saben que uno de los problemas que hay en los barrios
es que, y sobre todo durante la pandemia que se agudizó, que era la ausencia de educación, porque no tenían acceso. Mucha gente no tenía acceso a los medios, digamos, de educación a distancia, y entonces ahí se creó un vacío. Y esta es una iniciativa muy bonita que se llama Descargando Futuro. Del nombre Zona de Descarga sale el nombre Descargando Futuro. Es decir, que estamos ayudando al futuro de los niños y de los jóvenes a través de la educación. Maribel Sosa nos acompaña hoy y nos hablará un poco del proyecto Descargando Futuro. Bienvenida, Maribel. Okay, gracias. Muchas gracias al señor Emilio Figuereo, doctor Pedro Delgado y al señor Kiko le doy las gracias por la invitación. Bueno, en el año 2020, como todos sabemos, marcó un antes y un después en todos los aspectos, tanto económico, social, cultural, educativo y comunitario, de comunicación, ¿verdad? En mayo del 2020, un grupo de docentes, junto con los jóvenes muchachos Jaime, Jimmy y José, nos organizamos para solventar el problema que se estaba presentando por lo de la pandemia, que los niños no podían asistir a los colegios, y entonces se le enviaban las actividades por medio vía online, por internet, wifi, y muchos de estos niños no tenían las posibilidades de realizar las actividades asignadas. Bueno, entonces nos organizamos para ayudar a estos niños. Descargando Futuro es un espacio comunitario que trata de ayudar al aprendizaje de los estudiantes con la lectura y fomentar los valores fundamentales como el respeto a sí mismo, el respeto a los demás, el reconocimiento de la diversidad, entre otros valores. Sin olvidar el ambiente donde están cada uno de estas comunidades betarias. Tratando de ocupar el espacio tanto físico y psicológico de cada uno de estos niños para potenciar ¿cómo le diría? Sus potenciales para el futuro, para su vida personal. Allí en estos espacios se trata de que los niños siempre estén con sus vecinos más cercanos, como cuando se realizan los cines platabanda, los paseos, a los museos que se encuentran en la zona de Petare, ¿verdad? Este proyecto tiene dos ejes transversales, que son los niños que comprenden de 6 a 12 años de edad, y las maestras, que son piezas clave para orientar y fomentar los valores que lo ayuden a ser cada día mejores, ¿verdad? Nosotros atendemos 510 niños que comprenden esa edad de entre 6 a 12 años. Somos 20 educadoras, abarcamos 9 barriadas de Petare, y la mayoría de los niños son exonerados con el pago, ya que no cuentan con los recursos para cancelarle el pago que le tienen o que le asigna la docente. Muchas veces ellos se aparecen con una harina o con un kilo de arroz o con una canilla: mire, maestra, no te puedo pagar, y nos llevan eso pues, para pagar su cuota, para no dejar de asistir a sus actividades escolares con su maestra de tareas dirigidas. Nuestra meta es alcanzar 100 casas de maestras de tareas dirigidas
para abarcar unos 2.000 estudiantes para el año 2025. Tenemos algunas alianzas como escuela de danza, pintura, teatro, y estamos trabajando con un proyecto de las Catalinas Ilustradas. ¿Ya? Se han realizado paseos al Museo Bárbaro Rivas, al Parque Miranda. En 2 ocasiones hemos asistido al cine con más de 200 estudiantes, niños, y le damos las gracias porque tuvimos en unas ocasiones a algunas organizaciones que dotaron a los niños con útiles escolares y también 300 pares de zapatos. Bueno, muchísimas gracias, Maribel. Lo maravilloso de este emprendimiento es que las maestras prestan sus casas, convierten sus casas en un aula, se les ayuda a dotarlas un poco para que haya el ambiente educativo allí, y ellas generosamente se prestan a eso por una remuneración mínima, que es lo que se exige simplemente para mantener la circunstancia educativa. Así que muchísimas gracias, Maribel, felicitaciones. Y estamos hablando de 500 niños en muy poco tiempo, y eso tiende a crecer porque hay muchísima demanda, pero no podemos crecer hasta que no tengamos toda la infraestructura bien preparada. Pero fíjense cuál es el objetivo. 2000 Quiero felicitar a Maribel porque creo que esa es una de las tareas fundamentales que llevamos a cabo en Analítica. En Analítica estamos tratando de crear consenso en el país para las soluciones de los principales problemas que nos aquejan hoy en día. Y definitivamente el que posiblemente cardinal es la educación. O sea, la educación está sufriendo mucho a todos los niveles, a todos los sitios, y es justamente un reto que tenemos que saber cómo resolver. Y yo me imagino que la gente que te está viendo, Maribel, vas a ver qué reacciones tiene, y llamamos a nuestra audiencia a que contribuya, que apoye, porque por ahí es que se empieza la batalla. O sea, 500 parecen poco, pero son muchos. Y arrancando de ahí en adelante, podemos llegar a eso. Y si lo hacemos en Petare, también tenemos que hacerlo en otro sitio. O sea que yo creo que esa es una tarea fundamental de la recuperación de Venezuela, y les recomiendo que cuando tengan chance en YouTube de entrar en Analítica TV, ya voy a hacer un índice. Hay varios foros que hemos hecho sobre educación y vamos a hacer otro muy recientemente. Creo que es a principios de diciembre, tenemos otro con varias personas que en lo que se llama Venezuela tiene un plan. Pero para mí la educación es posiblemente la principal tarea de la Venezuela del futuro. Gracias a ti. Gracias, Maribel. Bueno, ahora nos va a acompañar Beatriz Array, que es también de Descargando Futuro, pero esta vez con una variante. Hubo digamos, la necesidad, como les dije, se trabaja con las uñas, y entonces hay la necesidad de producir ingresos para poder hacer que este programa siga creciendo, para poder hacer que esto se siga alimentando. Y Beatriz nos va a hablar de un bello proyecto que se llama Catalinas Ilustradas. Buenos días, muchas gracias al señor Emilio Figueredo y al doctor Pedro Delgado y el señor Kiko por nuestra invitación. En busca de propuestas sostenibles y emprender un enfoque en ayuda, para ayudar a las maestras, nos reunimos para sacar fondos para ayudar a nuestros niños que muchas veces le faltan el cuaderno, el lápiz, la sacapunta. Entonces, ya que algunos padres pueden comprarle los útiles escolares, pero hay otros, en su mayoría, los niños van con cuadernos que ya de años anteriores, y ellos los reciclan, pues. Entonces, empezamos nosotros con una propuesta, a evaluar la propuesta de evaluar
cómo recaudar fondos, vendiendo rifas, entradas a festivales de danza y tortas. Pero una maestra con otros compañeros se le ocurrió la idea de hablar de las catalinas. Como todos sabemos, las catalinas es parte de nuestra gastronomía. Entonces, con eso nos dio la idea de la posibilidad de vender catalinas. Las catalinas ilustradas, ¿por qué son catalinas ilustradas? Porque las estamos haciendo las maestras, madres, educadoras. Por eso se llaman catalinas ilustradas. Tenemos 100 paquetes de catalinas de 10 unidades, pero nuestra meta es reunir 1000 paquetes de 10 unidades a la venta. Es decir, que esto salga en los supermercados, en los abastos. Y ¿para qué es esto? Este fondo es para recaudar y comprarle útiles escolares a nuestros niños y también ayudar a las maestras si necesitan algún medicamento. Lo importante de esto es que esto lo estamos haciendo, son las maestras de Petare, maestras educadoras de Petare. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Beatriz. Mira, Catalinas Ilustradas, extraordinaria. Además, ese nombre me encanta. Y sepan ustedes, el público que está ahí, que va a escuchar esto, pueden contribuir con las Catalinas Ilustradas. Si ustedes entran en el Instagram de Zona de Descarga, se llama Zona de Descarga Oficial, pueden obtener información sobre esto y contribuir. Además que se van a comer unas catalinas que ustedes saben que tienen otro nombre, pero no se lo quisimos comer. Pero, son bien sabrosas, ya las probé, son de un productor, no son hechas artesanalmente, son ya una producción que va un poquito más allá de artesanal y que son extraordinarias. Así que se las recomiendo. Bueno, gracias, también Beatriz. se puede decir Paledonia. También Paledonia. Sí. Pero sabemos los nombres. Y Pedro, me reí porque me recuerdo cuando yo era niño, que habían desaparecido las Catalinas de Caracas. Parece extraño. Estamos en la boga de todas las Susis y otras galletas, etcétera. Y mi abuela me llevaba a conocer las Catalinas que se conseguían solamente en Guatire. Y por supuesto que conozco el nombre que se le daba y me encantó las Catalinas. Me parece que es una idea genial porque así se empieza. O sea, y una de las cosas que ustedes van a ver en otros de los foros que vamos a hacer es que cómo la parte asociativa, la parte de trabajar todos con un mismo producto en vez de cada quien con un producto por su lado, es la esencia del éxito de nuestros hermanos de Colombia. Por ejemplo, en la parte cafetera, ellos tienen una marca de origen, todos contribuyen y todos ganan porque tienen un solo producto. Aquí cada quien quiere tener su pequeña isla. Ustedes están dando un ejemplo de cómo a través de la asociación, con unos fines tan nobles como el que están haciendo, empezaron con la Catalina, pero quién sabe qué otro producto puede surgir si tiene éxito y entonces podemos tener ya una generación de productos alimenticios que vienen del barrio que pueden interesar al resto de la ciudad. Y me imagino que muchos de los que están viendo esto tienen que ver con eso. Yo estoy seguro que entre la gente que sigue Analítica hay más de uno que le va a interesar esta idea. Gracias. Bueno, respondiendo un poco a esa observación tan interesante que hiciste ahorita, Emilio, Jimmy Pérez, el otro morocho que se puso la barba para ver si se distinguían en algo, nos va a hablar de un emprendimiento maravilloso que se llama Café
Petare Blue. Y ya van a saber por qué se llama Café Petare Blue. No, y claro, gracias por esta oportunidad y qué pertinente el comentario de Emilio. Gracias, Emilio. Gracias a la Universidad Metropolitana por darnos esta ventana de visibilizar las experiencias y las iniciativas que están creciendo, floreciendo, y qué pertinente hablar del café Petare Blue. Bueno, esto es un proyecto muy ambicioso, un proyecto bien interesante. Primero porque nos acerca el barrio, Petare, sus barrios, sus comunidades. Anteriormente, todas esas casas que están ahorita pobladas en esos cerros eran cafetales. Y muchas veces también eran productores de caña de azúcar. Y siempre escuchábamos a nuestros abuelos que provenían de los Andes, de los llanos, que caminaron por el camino de los agricultores, nos comentaban que en Petare habían trapiches y cafetales. Pero nunca sabíamos que gran parte de las personas, de los habitantes de los sectores populares de Petare, sabían que allí se producía café de alta especialidad. Luego, gracias a la investigación de un científico llamado Enrique Gaña, junto con Kiko Sierra, dos personas que han promovido este proyecto tan interesante que busca el rescate de la producción del café, pero también no solamente el rescate de ese café de alta especialidad, sino también esa búsqueda de esas historias que permiten identificarnos, hacer una mirada hacia adentro, pero que también permite asociarnos para diversificar a Petare y que tengamos una amplia perspectiva desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista sostenible, y con la idea de apuntar al trabajo decente, apuntar a la educación, apuntar a que esta gran cantidad de personas que viven en los sectores populares tengan posibilidades de emprender. Qué interesante que surge el proyecto Café Petare Blue. Esto ha logrado un nivel de alta expectativa donde más de 4.000 plántulas han sido entregadas en sectores populares de Petare a más de 700 familias. 700 familias que ahora están cultivando el café, que están viendo crecer su chapola, sus plántulas. Pero esto es de manera interesante porque ahora la academia se integra a la comunidad y escucha las experiencias, vamos a decirlo de esta manera, de estos campesinos, de estas personas, estos fundadores de estos sectores populares, con el acompañamiento científico, y que puede resultar un proyecto bien interesante con la idea de producir café no solamente para el consumo familiar, sino con miras a que estas casas, estos hogares se conviertan en los posibles cafetales urbanos, y que también instalar torrefactoras de café, con una mirada hacia el futuro, para que estos sectores puedan primero tener esa posibilidad de tener un ingreso importante, pero que también vaya acompañado con el tema turístico, con el tema educativo, con el tema de fomentar espacios seguros y creativos. Y de eso se trata el proyecto Café Petare Blue, que busca esa integración entre la academia, el conocimiento, la experiencia de estas comunidades, de estas personas, y que, crear esos espacios que permitan reducir la violencia. Y eso, yo pienso que el doctor Pedro, Kiko, amigos, creo que el proyecto Café Petare Blue busca evitar, más que tomarnos un café en sana paz, busca evitar los conflictos del mañana, de que nuestros jóvenes no tengan que optar por el camino del pranato, de la delincuencia o de otros aspectos que no son propios del barrio. Que esa violencia que nos tratan de imponer, esos son fenómenos que son impuestos, que son estimulados desde afuera. Porque en el barrio el 90%, como lo dice el doctor Pedro, son gente trabajadora, creativa y dispuesta y ávida a trabajar. Gracias, muchísimas gracias, Jimmy. Esperamos tus comentarios, Emilio. Bueno, me viene prácticamente a recordar el inicio de los foros de analítica. Analítica empezó con su foro de manera presencial.
Y el tema que escogimos fue el apoyo al emprendimiento. Hicimos un evento en el, lo que es el BOD, el espacio cultural, en que estaban emprendedores nuevos, eso hace como 5 años, 6 años, y empresarios juntos en ese encuentro. Les doy solamente una idea. Llenamos las 2 salas. Lo hicimos con Ticket Premium, Ticket Mundo, y se quedaron 1.500 personas que no pudieron entrar. Íbamos a seguir, y lo íbamos a hacer, en ese momento habíamos llegado a un acuerdo precisamente con la Universidad Metropolitana. Íbamos a hacer el segundo evento en la Universidad Metropolitana, es decir, emprendedores y empresarios, o sea, cómo se pueden apoyar unos a los otros. Lamentablemente, por causas que no voy a entrar en detalle aquí, no por culpa de la universidad, sino por culpa de una persona con quien estábamos asociados, ese evento no se pudo realizar en vivo. Esto que acabas de decir, Jimmy, me pone a pensar, siempre estoy pensando a futuro, pensando en nuevas ideas, ver si de pronto esto que estamos iniciando hoy con ustedes no puede dar lugar efectivamente a ese encuentro entre emprendedores y empresarios en alguna de las áreas que ustedes han hablado. Ya seguiremos hablando de eso y a mí no se me olvidan las cosas, o sea que cuando una idea me está en la cabeza la voy trabajando hasta que logro ejecutarla. Bueno, gracias Jimmy, y debo decirle, se llama Blue porque el color del café que sale tiene una tonalidad azul, y ese fue en un momento dado un café gourmet, y una de las ideas del proyecto Café Petare Blue, como decía, no es solamente producir café para el consumo propio, sino para vender en el barrio y además para hacer una marca gourmet. Por cierto, lo que acaba de decir Pedro, uno de los cafés más exquisitos del mundo es el Blue Coffee de Jamaica. Así es, sí señor. Bueno, cerrando entonces por el día de hoy, vamos a hablar de un emprendimiento que parece sacado de la imaginación, pero no es así. La pregunta ¿es posible hacer turismo en un barrio? Y yo les digo que sí. Y de eso nos va a hablar nuestro querido amigo Jindel, del emprendimiento ecoturístico que se llama Yo Conozco Petare. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Resumir este proyecto en pocas palabras es muy difícil, y cuando me lo planteé, quise orientar todo solamente en 3 tópicos o tres palabras que pueden definir el concepto base de esto. Ya el delivery, la ejecución, pueden haber cambios, pueden haber unas alianzas, pero esto es lo importante en mi concepto de esto, ¿no? Yo conozco Petare, se puede definir en 3 palabras: identidad en primer paso, luego ideas y luego integración. Lo digo en este orden porque el orden en este caso es importante, ya que lo primero que hay que definir es la identidad. La identidad no solamente de quienes van a ser visitados, sino de quienes van a ir a Petare a conocer. En la primera parte de quienes van a ser visitados es principalmente entender quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes, qué podemos ofrecer. Y al generar identidad, saber qué tengo yo, ya genero un sentimiento de identidad y un sentimiento, además, de entender que la ciudad no está lejos de mí, sino que yo soy parte de la ciudad. Muchas veces cuando hablamos de barrios, normalmente sentimos que los barrios están fuera de la ciudad, y ese es un primer gran error. La verdad es que somos parte de. Al tener identidad podemos empezar a tener ideas, y esas ideas son las que fundamentan luego proyectos sociales como los que estamos desarrollando en zona de descarga. Y por último, integración. ¿Integración por qué? Vuelvo al punto. ¿Cómo logramos generar tejido social pero que no sea disgregado?
Una de las herramientas que podemos tener es el turismo, la jocosidad, la alegría, los juegos, porque una vez que la gente se mimetiza una entre otras, ellos pueden compartir, pueden hablar y pueden sentir que una persona que vive en el otro lado de la ciudad puede sentir y entender que son iguales a ellos. Eso es una de las partes más importantes de Yo Conozco Petare. Esa es la parte conceptual. Pero la parte de la ejecución, básicamente intentamos diseñar una ruta en la cual los visitantes pudieran sentir que Petare es mucho más que una escalera, que Petare es mucho más que pararse de una platabanda y ver, que sí lo es. Pero la parte del sentir es entender que Petare es el sentimiento de la gente, son las creencias de la gente, y poder conocer no solamente a las personas, sino lo que hace, y volvemos al principio, lo que hace de esa gente. ¿Qué define un petareño? ¿Qué come? ¿Qué toma? ¿Qué baila? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? Y al entender e integrar todas estas áreas culturales en un solo evento, podemos acercar a la ciudad definitivamente al barrio, pero también el barrio puede entender que está bastante cerca de la gente. Gracias, Jindel. Excelente. Emilio. Sí, ahí tengo varios comentarios distintos, ¿no? Cuando David Smolansky era alcalde de Latillo, él hizo un programa bastante exitoso que se llamaba Un Día en el Calvario. Y la gente recorría en masa y se identificaban con el Calvario, compraban, comían, etcétera. Y fue un bonito programa, pero bueno, es como eso, fue una acción, pero es que no sirven cuando son acciones solas, sino que hay que tener continuidad, o sea, hay que seguir adelante en eso. Yo creo que esa experiencia, claro, el Calvario es un barrio pequeño, Petare es una ciudad, Petare creo es prácticamente un tercio de la población de Caracas y no más. Pero hay otro tema que también he tratado conexo indirectamente en uno de los tantos foros que hemos hecho. Por lo pronto, grabado tenemos 100 que hemos hecho en 2 años. Pero hicimos uno con el arquitecto Carlos Gómez, con quien deberíamos también tener una reunión con ustedes. El arquitecto Carlos Gómez, un tipo muy genial, que trabajó con la Universidad de Columbia cuando vinieron a estudiar el riesgo que sufría Caracas o que pusieran sufrir el Valle de Caracas sobre 3 fatalidades que habían ocurrido a través de los años. Uno era el deslave. Vinieron como 40 técnicos de la Universidad de Columbia, hicieron todo ese estudio, así como ustedes vieron el de Vargas, mucho antes, hace muchísimos años, en el Valle de Caracas ocurrió un deslave de consecuencias tan graves que cuando el arquitecto hizo el centro de San Ignacio, fue su proyecto, encontró piedras de 10 toneladas debajo, que habían venido del cerro. No, afortunadamente no ha ocurrido más, pero existía ya. El otro también que era interesante, que sacó conclusión este estudio, es que el otro problema eran las inundaciones. Y nosotros nos podemos acordar algunos, los más viejos, Pedro seguramente Las Mercedes y otras zonas, pero es que las inundaciones llegaron hasta Santa Teresa en un momento dado. Y lo más interesante, hablando a Petare, es que por qué Petare se montó arriba, alto, en la parte alta donde está la iglesia, la parte original de Petare, es porque abajo varias veces se inundaba el valle. Entonces ese era el segundo riesgo. Y el tercero, el más importante, fue tomando justamente el caso de Petare como ejemplo del problema que podía suceder en el caso que viniera un terremoto. Y la solución que planteó, que como siempre la gente no termina haciéndole caso, era que había que hacer unas platabandas de protección en las escaleras, donde están las edificaciones grandes, para evitar que si hubiese un sismo, no se cerraran los accesos. Entonces, tiene toda una solución planteada que es una forma de proteger justamente los accesos. Porque sacó el ejemplo de Puerto España, no, de Haití, de la capital de Haití, que las muertes en el terremoto no fueron las del terremoto, sino la imposibilidad de rescatar a la gente. Entonces, en el proyecto que presentaban ellos y la Universidad de Columbia, era que primero que había que todos
las caminerías tenían que ser protegidas para evitar que las edificaciones grandes que se fueron haciendo no cayeran y colapsaran los accesos, sino que en las partes de arriba se hicieran platabandas justamente como la de los espectáculos o de campo deportivo o lo que fuera, para que en el caso que viniera una tragedia, que sabemos que es inexorable porque cada 60, 70 años Caracas sufre esos embates, hubiera el lugar donde podían aterrizar los helicópteros y hacer los procesos de evacuación. Pero eso se ha presentado, inclusive estuvo con nosotros en un evento que hicimos justamente en la Cámara de la Construcción, que es un tipo muy brillante, el actual director de Fumbicis, el almirante Betancourt. Pero yo creo que ese es un tema que, claro, que no es un tema agradable, pero es mejor prevenir que lamentar, que deberíamos meterlo justamente en la protección de los habitantes del cerro. Y eso también se extendió después, afuera de Petare, a que había un proyecto urbano muy bello de transformar la Carlota en un lago. Bueno, qué locura. La Carlota es como Maiquetía, Paraguaira. La Carlota es el sitio donde, en el caso que haya una tragedia en Caracas, donde pueden venir todas esas ayudas gigantescas que pueden haber. Lamentablemente estoy hablando de un tema serio, pero es un tema que también debe ser considerado porque uno tiene que buscar todas las aristas que sean posibles y en ese tema también hemos estado metidos. Bueno, ahora para concluir, quiero decir que me entusiasmó muchísimo este evento. Creo que será uno de varios que haremos después, así como empezamos hace tiempo. ¿Hace cuántos meses, Pedro, fue que tuvimos el de Los Barrios Hablan? Eso fue el año pasado. Bueno, y este año tuve uno con el obispo, o sea, estuve presente en eso, o sea, y ya tienen ustedes la relación con la universidad. Yo creo que esto es un proceso que no se debe detener, no puede ser un proyecto de un día, una iniciativa que se muera. Lamentablemente en el país, una de las cosas que más me preocupa es que hay muchos planes y los planes se archivan. Por eso que hemos hecho una serie que se llama Venezuela tiene un plan. Se basa en parte en el plan país, ¿eh? Pero no es el plan país. Pero es que aquí conocemos demasiado la reforma del Estado, miles de planes se engavetan y no se ejecutan. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que lo que planificamos juntos lo ejecutamos. Y cuenten conmigo en lo que podemos hacer para ayudar a esto, que me parece un ejemplo para el resto de los barrios de Caracas. Pero ustedes son el barrio no solamente más grande de Caracas, sino creo que de América Latina, ¿no? Entonces yo creo que este ejemplo puede trascender, ¿eh? Y yo cuando vi las danzas que me invitó Pedro, bueno, la emoción no me cabía en mí, o sea, de ver que todo lo que se puede hacer y lo que queda por hacer. Empezaron con la Catalina y el café, quién sabe qué más se nos va a ocurrir en ese camino y en los cuales seré siempre dispuesto para ayudarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dentro de unos minutos... Emilio, déjame decirte una cosa antes de que terminemos. Ya tuvimos un encuentro que fue de alguna manera propiciada por Carlos Armando, tu hermano, Carlos Armando Figueredo, que es del Consejo Superior de la universidad, con el arquitecto Carlos Gómez. O sea que en eso comenzamos a trabajar. Bueno, entonces que las ideas se conectan. O sea, lo único que hay que darle forma. O sea, cuando empezamos a hablar con Pedro sobre esto, le dimos vuelta y encontramos el mecanismo. Yo hubiera querido estar presente, pero la única forma era que había una sola cámara, entonces tenían que estarse rotando y yo estoy seguro que estando desde aquí, de donde hago los foros, por cierto, que salió perfecta. Ustedes lo verán en la grabación, no hubo ningún momento de falla ni nada, fue excelente porque la universidad está equipada para eso. Pero bueno, hay muchas otras posibilidades y cuenten conmigo como... Bueno, ya yo tengo otro hijo que se involucró con Petare. Ustedes conocen dónde está Palo Grande, la estación del metro, ese sitio de tecnología que hay ahí, ese edificio que era de Camacho, la señora Camacho, eso lo propició mi hijo mayor, desde los menores, que es con muchachos del San Ignacio, e hicieron ese centro que está ahí, que fue un proyecto de acciones de muchachos del San Ignacio. Pero yo lo que no quiero es y también se metió en un proyecto de microcrédito que llegó a dar como 1.000 o 1.500 microcréditos, pero son proyectos que se interrumpen. Yo lo que quiero es que lo que se haga no se interrumpa. Y yo creo que eso es lo que he visto en ustedes, que tienen esa vocación
no de, así como empezaron con la platabanda y lo demás, y cómo se han unido, y lo fundamental, y posiblemente pueden ser un ejemplo para el resto de la ciudad y de Venezuela, que se puede hacer en forma asociativa. Lo que no pueden hacer es proyectos puramente individuales porque son beneficios individuales. En la medida que demostramos que nos podemos asociar para resolver, este país va a cambiar. Entonces, muchísimas gracias. Si quieren algo, tienen algún comentario final que quieran hacer, Pedro. No, yo O muy bien. o alguno de ustedes, porque como no hay preguntas, podemos hablar entre nosotros, ¿no? ¿Tienen algo Sí. que quieren decir de cómo ha sido el desarrollo de este programa? ¿Alguien quiere comentar algo? Kiko, tú que estás por allá. Ah, Anacá, nuestra invitada. Ah, Excelente. Sí, inclusive preguntas que pueden hacer los que no estuvieron participando, porque yo creo que la hora no es la más sencilla para la audiencia. Y yo no sé, los de YouTube no pueden preguntar tan directamente, entonces yo creo que vale la pena que le demos un poquito de reflexión a esto y otros que estén ahí hagan algún comentario a lo que intentamos hacer hoy. Bueno, mi nombre es Enrique Sierra, soy Kiko Emilio. Muchas gracias por brindarnos este espacio tan importante, tan necesario, ¿no? Y yo creo que como bien tú dijiste, estas iniciativas, no solamente lo que está pasando en Petare, sino en otros lugares, pero en particular nosotros nos concentramos por ahora en Petare. Bueno, hay que divulgarlas, hay que apoyarlas, hay que profundizarlas, de tal manera que sirvan de ejemplo para otros lugares de la ciudad y otros lugares del país, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que quiero es, bueno, agradecerte de verdad, agradecer a todos los muchachos de Zona de Descarga, junto con Pedro, Anacá, que está aquí, que ya va a tomar la palabra también, que va a dar un saludo. Nada, agradecerte profundamente y que se sigan repitiendo estos eventos. Gracias, Emilio. Muchas gracias a ti. Hola, buen día. Bueno, yo estoy aquí de invitada porque soy amante y apasionada de estos chicos, de estos proyectos, ¿no? Y bueno, de verdad que si no has tenido la oportunidad de acercarte a las platabandas y de disfrutar de todo lo que es Petare, bueno, bienvenido. Estoy segura que te recibiremos con los brazos abiertos. Más allá de eso, a mí, como habitante de este municipio, el municipio de Sucre, y de la parte urbana, siempre me inquietó justamente el ver cómo acercábamos o cómo cambiábamos la visión desde la urbanidad con respecto al barrio. Yo siempre lo he dicho, yo llegué a Petare y yo lo agradezco y hay gente que de repente se asombra. Gracias a ese cambio de centros electorales de la urbanización Macaracuay nos mudaron para el barrio Unión. Ahí fue como yo llegué a Petare y descubrir la calidad de la gente, descubrir cómo ante un evento, porque en ese momento hasta hubo tiros a la hora del cierre de mesas y tuvimos que salir con el Plan República escoltados. Sin embargo, yo sentí que el resto de la comunidad nos cobijaba, nos abrazaba, nos permitía salir, nos abría espacios para salir tranquilos. Y eso fue lo que a mí me enganchó, ¿sí? Me enganchó fue ver que ante unos pocos que quieren hacer el mal, habían muchísimos queriendo hacer el bien. Y bueno, después salen estos chicos de Zona de Descarga con este proyecto y bueno, me enganchó, por supuesto, porque es eso lo que queremos ver. Lo que queremos ver es que, o sea, la parte de la urbanización no puede ver a estos amigos que lo que nos separa muchas veces, porque vivo en la urbanización La Urbina, nos separa un puente que es el puente 5 de julio o la autopista. No nos podemos ver como temer de la gente del barrio, porque en el barrio hay el 90% de las personas, si es que no es más, maravillosa, con excelentes proyectos, con muchas ganas de salir adelante. Entonces, bueno, mi función aquí es eso, apoyar en la visibilidad no solamente del proyecto de Zona de Descarga y todos los aristas que ellos han desarrollado, sino también de demostrar que somos uno,
que pensamos y sentimos exactamente iguales, que tenemos las mismas necesidades, que cuando hablamos de la carencia del agua, pues también carecemos de agua en todas partes, y cuando es un problema de electricidad también. Entonces, cuando nos unimos fuerzas, podemos encontrar soluciones virtuosas a los problemas. Y eso es lo que yo les puedo decir. Agradecer básicamente a estos chicos por por este desarrollo de este proyecto, a estas maestras que de verdad que lo hacen por el amor a su profesión. Es increíble estar en esas salas, en esos cuartitos o en esas aulas que han desarrollado en sus casas, sobre todo la pasión y el amor que le ponen a entregarle a los niños educación, cultura, letras, valores. Y así, cada uno de los proyectos son magníficos, y bueno, te invito a que nos ayudes a vender las Catalinas próximamente. Gracias, Anacá. Bueno, yo solamente... Por cierto, déjame agregar algo sobre lo que dijo ella. Yo sí estuve en Petare, yo tuve la ocasión de yo he dado muchas charlas vecinales, me han llamado de San Bernardino, diferentes partes, y un momento dado me dijeron que fuera a hablar a Petare, y hablé en la zona 2. Estuve ahí, habían unas 50, 60 personas oyendo, no me acuerdo ni siquiera cuál fue el tema que puse, pero vi toda la vitalidad, la panadería enfrente, en fin, para mí fue una experiencia muy grande, y me imagino que, como dije al principio de este foro, vamos a tener otras ocasiones de organizar otras cosas en otra escala, y ahí estaré yo seguramente en la parte del concierto o en la parte de la película, y cualquier otra cosa en que yo pueda ayudar, pueden contar conmigo, y por lo menos con esta plataforma que nos permite que en alguna manera, aunque sea virtual, nos estemos encontrando. Aquí ustedes verán, lo van a ver con el tiempo, con los días que pasan, la cantidad de gente que ve este programa, y este programa no va a pasar desapercibido y va a tener un impacto, como yo creo, muy seguro, porque la gente está ansiosa de encontrarse, la gente está hastiada de enfrentarse. Aquí lo que tenemos que armar es tolerancia, solidaridad y reencuentro, pero reencuentro entre todos, no solamente un reencuentro político, sino un reencuentro humano. Muchísimas gracias por su presencia. Quería cierra tú, Pedro, con los últimos comentarios. Sí, bueno, solamente hacerles un comentario. Hicimos un grupo como de prueba para ese proyecto de Yo Conozco a Petare, y fue un día turístico que hicimos desde la mañana hasta la noche, y fue una experiencia maravillosa. Yo les digo que yo fui con mi señora, pero yo fui con mi señora y mi señora quedó encantada, porque eso fue maravilloso, y toda la gente que estaba ahí, gente de las urbanizaciones que se acercó al barrio, conoció una cantidad de joyas que hay en el barrio, porque es increíble encontrar las joyas que hay en ese barrio. Hay los pintores. Cantidad de cosas. Los pintores. Sí, los pintores, las iglesias, la gente, la música, eso fue una cosa extraordinaria. Muchísimas hay gracias. un sitio que yo quisiera que me lo pueden decir aquí, porque los comentarios yo voy a recibir, pero yo quisiera saber si ustedes quieren dar un sitio donde la audiencia, esta o la futura, les puede mandar sus comentarios. ¿Tienen alguna dirección internet? La del Instagram. Zona de descarga oficial. Déjenme repetirla bien. Zona de descarga oficial. Ahí pueden poner, los que están viendo esto, pueden escribir a ese sitio y ustedes van a oír los comentarios. Oiga bien eso, zona de descarga oficial en Instagram. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos volveremos a ver pronto, quizás no virtualmente, sino presencialmente. Pedro, cuando llegue mi hijo, quiero organizar una pequeña reunión. Magnífico. Esperamos un foro Platabanda. Puede estar, ya vas a ver lo que va a surgir de ahí. Ese es más volado que yo. Bueno. Chao. Había una pregunta, perdón. Perdón, antes de cerrar. Alberto
No, Pues lo- no. No, están ahí todavía, Lo que hay es muchas bandas musicales. pero hay más bandas musicales que bandas armadas. No, me Exactamente. interesa más la banda musical, la banda gastronómica y sobre todo disipar el miedo, porque el miedo es lo que nos paraliza. Si nosotros vivimos con miedo, vamos a quedar cada quien encerrado en su casa. Bueno, muchas gracias.